Uno de los humoristas más completos de República Dominicana fue sin lugar a dudas Rafael Tavares Labrador, mejor conocido como Paco Escribano, quien nació en Santiago de los Caballeros el 18 de julio de 1917. Fue llamado Rey del Disparate y el Archipámpano de la Carcajada. Desde niño hacía galas de su inteligencia y de su facilidad de expresión. Siendo un adolescente actuaba en veladas artísticas que se realizaban en su ciudad natal. En principios le decían Paquita, porque Paco Escribano, su nombre artístico, lo tomó de una cantante española llamada Paquita Escribano, la cual él imitaba en los escenarios nacionales. Paco Escribano era polifacético, actor, locutor, cantante, compositor, productor de teatro, radio y televisión. Era un gran cómico, un costumbrista principalmente, con una personalidad sumamente llamativa. Aparte de que físicamente era un hombre alto, fuerte, blanco, que era muy con maneras muy peculiares y además con una voz también sumamente diferente al resto y un ingenio extraordinario. Él logró llegar a Santo Domingo cuando conoció en La Vega al empresario Manuel Fernández Mármol, quien al ver el talento que tenía Paco lo ayudó a trasladarse a la capital, en donde le hizo las conexiones para trabajar en la radio. La historia de don Paco o Paquita o Paquito, según como se le dijera, en mi familia viene desde antes de yo nacer. Y eso hace mucho tiempo, lo puedo asegurar. Y ahí se trata de que, siendo muy joven, mi padre estaba casado con su primera esposa, la señora Zunilda Lara. De alguna manera, parte que yo no conozco, Paquita tenía relación en el pueblo de La Vega con la familia de esta señora y con mi papá. De alguna manera vienen hacia Santo Domingo y mi padre lo introduce en el medio artístico, apoyándolo económicamente, apoyándolo con espacio donde vivir, etc. Paco Escribano escribió y escenificó distintas piezas satirizando episodios, hechos o situaciones relacionados con el diario vivir de la época. Don Paco utilizó la composición La Chismosa para su labor diaria, y algunos pensaban era de su autoría, pero era parte de una zarzuela cubana popularizada por Rita Montaner. No me lo crean, yo no lo dije. ¿Qué va mi vida? ¿De cuándo acá ya soy chismosa? ¡Nunca! Fue Secundina la negra china que por desgracia la encontré en la esquina. Ella me dijo que le dijeron. ¿Qué le dijeron, don Paco? Que por ahí dicen que tú vives con un chino. Igual me lo repite, don Paco. Y que en tu casa comen harina y un día al año ven la gallina. Pero que Secundina, la negra china, que por desgracia resalación de la vida me la encontré en la bodeguita de la esquina. Mejor que me calle, que no diga nada, que lo que tú sabes. Con una forma despectiva, algunos le decían Paquita, la chismosa, y otros le rechazaban por su preferencia sexual. Don Paco se reconoce que era homosexual. Él no lo hablaba, que yo sepa. Yo era una niña además, pero sus ademanes, su manera, sus amistades lo denotaban. Pero él era un hombre muy digno. Él no era un hombre que andaba exhibiendo cosas desagradables, ni mucho menos. Pero era evidente que él era un homosexual. En esa época se decía que algunos de los jóvenes que estaban en su casa eran pareja sentimental de don Paco, pero él manejaba todo con respeto y dignidad, y por eso muchas personas visitaban la casa de Paco Escribano sin importar los prejuicios que en esa época existían contra la homosexualidad. Mi padre, que era un hombre en ese aspecto conservador, respetuosísimo, pero conservador, no tenía objeción de ir a casa de don Paco. Quizá lo hubiera tenido de ir a donde un personaje diferente, quién sabe, pero donde don Paco íbamos como si fuéramos donde un familiar. Otro tema musical utilizado con frecuencia en los programas de radio y las presentaciones de Paco Escribano fue Mamita, llegó el obispo, una plena puertorriqueña. Mamita, llegó el obispo, llegó el obispo del mundo, mamita, que lo diera. Qué cosa linda, qué cosa amor.
Cuando ustedes vayan a clavar un clavo, pongan a otro que lo agarre. ¿Y por qué, señor? Bueno. Ah, pues acaso. Mantuvo por muchos años su programa de buen humor en las principales emisoras de radio y junto a él actuaban las principales figuras artísticas dominicanas de ese tiempo. Paco Escribano también laboró en las plantas de televisión La Voz Dominicana y Raintel. Fernández Mármol, quien fue vicepresidente de la República en el periodo 1982-1986, fue un gran amigo de Paco Escribano. Y esto lo pudo comprobar Brinela, porque todas las semanas iban ella y su hermano menor acompañando a su padre a la casa de Paco Escribano. Él vivía en Villa Duarte, muy cerca del río, en una construcción sumamente original, porque era una construcción en madera oscura, digamos que había poca iluminación dentro, porque además estaba llena de objetos raros. O sea, yo como niña curiosa me volvía loca cuando íbamos, y la mayoría de las cosas eran discos. Él tenía cualquier cantidad de discos de la época, o sea, los de 45, los de 78, aquellos grandotes que mucha gente no llegó a conocer, y todo el espacio era adornado de manera sumamente original, poco común. No había otra casa en Santo Domingo de esa manera. Paco Escribano tuvo una gran penetración en todo el país y por eso obtuvo licencia para operar la emisora HI2H, que bautizó como Radio Escribano, la voz de la alegría. Aunque tenía su propia emisora, mantenía en varias emisoras su original espacio De Chiste en Chiste, el programa de Paco, en el que comentaba contradicciones familiares, denunciaba situaciones urbanas y chismes de barrio y en ocasiones criticaba a las autoridades. Mira, Dígame. estuve ya hablando con Secundina, la negra china. Ajá. ¿Tú sabes lo que me dijo Secundina? ¿Qué le dijo, don Paco? Que hay una cantidad de locutores sin escrúpulos Ajá. que andan buscando anuncios y firmando recibos a nombre de muchas emisoras. Ajá. ¿Oíste? Entre ellos hay un turpén que lo están acechando en una emisora, Ajá. ¿sabes? Porque se ha puesto a cobrar a nombre de la emisora. Y entonces van y buscan propaganda que nunca pasa. Sí. Y esto es un descrédito para la Radio Nacional. Sí. Pero eso sí, mulo, júrame por esos lentes que te quedan como un mulo de coche, que no lo dice a nadie. Mulo, ya. Leía mucho, dicho sea de paso, eso sí recuerdo, porque recuerdo en su estudio, que era donde generalmente pasábamos el rato cuando lo visitábamos, había muchos libros. Aparte de discos, había muchos libros. Entonces este señor leía. Y si pasó por las manos de mi padre, seguro que le aconsejó leer. A Paco Escribano le tocó vivir en un ambiente hostil para el mundo humorístico, por lo que su caso es calificado como excepcional. El popular comediante en ocasiones fue repudiado por opositores al gobierno de Trujillo, pero también hay quienes destacan el valor que presentaba al hacer sus denuncias con los chistes, como cuando dijo que si en La Voz Dominicana caía una bomba, saldría el plumerío, porque allí volaban desde el más chiquito hasta el mayor, y precisamente el mayor de allí era José Arismendi, hermano del dictador Trujillo y director de la empresa. Después de esa acción fue apresado y su programa fue sacado del aire en la emisora oficial. Pero un día, doña Julia Molina, madre de Petán y del dictador Trujillo, al percatarse que el programa de Escribano tenía varios días sin salir al aire, le preguntó a su hijo Petán sobre el por qué no estaba saliendo ese programa que ella lo escuchaba todos los días. Y de inmediato, Petán dio la orden de poner en libertad al artista y poner de nuevo al aire su programa en La Voz Dominicana. Mi papá decía que don Paco era extemporáneo en el país, que había venido al mundo y a este país en un momento en que todo su ingenio, su genialidad, su grandeza artística no se podía desarrollar, justamente por la tiranía. Como sus programas de radio lo habían hecho tan popular en todo el país, él realizó un recorrido por diversas poblaciones presentándose en los cines, y esas presentaciones eran a casa llena. Había una de sus caracterizaciones que muchos consideran la más popular, y fue la bola de cristal, que llevó a los cines, salas de espectáculos, radio y televisión. Y él alegaba que en esa bola de cristal él leía las cosas. Y a partir de ese diálogo con la bola de cristal es que él iba diciendo cosas sensacionales. Hasta esa genialidad llegaba. Estaba enfermo y decidió ir a chequearse a Puerto Rico, hacia donde salió el 9 de julio de 1960
Cuando visitó una clínica en San Juan de Puerto Rico, los médicos le diagnosticaron nefritis aguda y una trombosis coronaria. Y una semana después falleció, el 18 de julio de 1960, justo el día que cumplía 43 años de edad. Y el 25 de julio de 1960 su cadáver llegó a Santo Domingo a bordo de un avión de Dominicana de Aviación. Durante el recorrido del cortejo fúnebre desde el aeropuerto de Punta Caucedo hasta el cementerio, una multitud le rindió tributo a quien transmitió alegría por años, calificado como genio del repentismo y creador de la ironía y el chiste sorpresivo. Sus restos se encuentran en el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Un gran señor, un gran artista dominicano, del cual todos los dominicanos de ayer, de hoy y de siempre debemos sentirnos y podemos sentirnos orgullosos. Un talento inigualable. Si hubiera nacido en México, Cantinflas le hubiera quedado chiquito. Otros lo consideran el más grande humorista, genial, colosal, monstruoso, gitano de Quisqueya, el rey de la alegría y el archipámpano de la carcajada, dueño del chiste sorpresivo, jamás podrá ser superado. Su recuerdo no morirá nunca. Mejor que me calle, que no diga nada, que lo que tú sabes es lo que yo sé, ay, ay. Mejor que me calle, que no diga nada, que lo que tú sabes es lo que yo sé.